Durante más de 40 años ejercí la medicina. Atendí miles de pacientes, escuché sus historias, observé sus cuerpos hablar en silencio antes de que el daño se hiciera evidente. Y si algo aprendí en todo ese tiempo es que las enfermedades más peligrosas no son las que llegan con ruido, fiebre o dolor agudo. Las que realmente destruyen lo hacen en silencio. Hoy, ya retirado de mi consulta en Sevilla, desde la tranquilidad de mi hogar, he decidido encender esta cámara y hablarte a ti, no como un médico que prescribe, sino como alguien que ha visto lo que pasa cuando se ignoran las señales invisibles. Y quiero contarte algo que, aunque no aparece en las noticias ni en las conversaciones del café, está ocurriendo ahora mismo en millones de personas mayores. Tal vez incluso en ti. ¿Sabías que más del 40% de los adultos mayores tienen niveles elevados de azúcar en sangre sin saberlo? No me refiero a casos diagnosticados de diabetes, sino a algo mucho más sutil y traicionero: hiperglucemia crónica, silenciosa, que se instala como una humedad en las paredes de una casa antigua. No la ves, pero va pudriendo todo por dentro. Y lo más grave no es que no duela. Lo más grave es que tú crees que estás bien. Caminas, haces tus cosas, tal vez te cansas un poco más que antes, se te olvidan detalles, sientes que los músculos ya no responden como antes, pero lo atribuyes a la edad. Sin embargo, detrás de esos cambios puede estar un enemigo que avanza sin ser visto: el exceso de glucosa flotando en tu sangre. A lo largo de los años vi cómo hombres y mujeres llegaban a mi consulta con los órganos ya deteriorados, con la memoria apagándose, con heridas que no cerraban, con ojos que comenzaban a nublarse. ¿Y sabes qué me decían con los ojos abiertos de sorpresa? Doctor, pero yo no sentía nada. Ese no sentía nada. Es el verdadero problema. Porque cuando el azúcar empieza a dañar el páncreas, el hígado, los nervios o el cerebro, no lo hace con alarmas, lo hace con sigilo, mata lentamente. Y sin embargo, la mayoría sigue pensando que si no sienten mareos, si no hay sed excesiva o ganas de orinar constantemente, entonces están a salvo. Es una ilusión peligrosa y el sistema médico muchas veces no ayuda. Se enfocan en controlar los síntomas, pero no en enseñar a prevenir desde antes. Por eso hoy no vengo a hablarte de medicamentos caros, ni de esas dietas imposibles de seguir. No, hoy quiero llevarte por otro camino, uno más antiguo, más sabio, más cercano a lo que nuestros abuelos conocían. Un camino que comienza con el cuerpo, con la tierra, con lo que la naturaleza nos da sin exigirnos nada a cambio. Te hablaré de plantas, no de pócimas mágicas, ni de remedios sin base. Te hablaré de 7 plantas que han sido usadas durante siglos en distintas culturas del mundo y que hoy, por fin, la ciencia comienza a validar. Plantas que no solo regulan el azúcar, sino que sanan desde dentro, equilibran, depuran, calman, nutren. Plantas que respetan tu cuerpo y que pueden ayudarte a vivir con más energía, mejor ánimo y menos miedo a comer. Pero antes de continuar, déjame hacerte una advertencia. No basta con saber el nombre de estas plantas, porque mal usadas pueden no servir o incluso ser contraproducentes. Lo importante es saber cómo usarlas, cuándo tomarlas y en qué forma son realmente efectivas. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría ser la diferencia entre envejecer con salud o envejecer con sufrimiento innecesario. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que algo de lo que dije te movió por dentro, te pido un pequeño favor. Suscríbete a este canal, no para inflar números, sino para que juntos podamos seguir compartiendo este conocimiento. Porque créeme, lo que vas a aprender en los próximos minutos no te lo dirá ningún prospecto farmacéutico, y podría cambiar tu vida. Ahora bien, antes de entrar en el primer gran aliado natural que quiero presentarte, quiero invitarte a reflexionar. Te haré una pequeña pregunta, una sola, pero la respuesta dice mucho más de lo que imaginas. ¿Cuál de estas dos frases se parece más a lo que tú piensas hoy? A. Si no tengo síntomas, mi salud está bien. B. La salud real se construye antes de que el cuerpo grite. Escribe tu respuesta en los comentarios, A o B. Me encantará leer tu opinión y sobre todo me ayudará a saber cómo piensas y en qué etapa de conciencia estás sobre tu cuerpo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Te prometo que será revelador, porque empezamos con algo dulce, tan dulce como el azúcar, pero sin los peligros que trae. Te hablaré de la stevia y de cómo, bien usada, puede cambiar el rumbo de tu salud. Durante décadas, como médico, vi pasar por mi consulta miles de pacientes que buscaban una solución a sus problemas de azúcar en sangre.
Algunos ya estaban diagnosticados, otros aún no lo sabían. Pero todos tenían una cosa en común: el deseo de poder disfrutar la vida sin miedo a lo que comían, sin el temor constante de una aguja, de una pastilla más o de una visita al hospital que se volviera costumbre. Por eso, cuando me retiré, decidí seguir hablando, porque hay verdades que deben decirse fuera del consultorio. Y una de ellas es esta: lo dulce no siempre es enemigo. Hay dulzuras que sanan, y hoy quiero hablarte de una en particular, una planta modesta, originaria de tierras lejanas, pero con un poder que ha sido ignorado, distorsionado y malinterpretado por la industria y por la medicina moderna. Se llama stevia. Quizás hayas oído hablar de ella. Tal vez incluso la hayas visto en algún supermercado, en forma de polvo blanco o en gotas etiquetadas como light. Pero permíteme advertirte desde ya: eso no es stevia. O al menos no lo es en la forma que verdaderamente ayuda, porque lo que encontrarás en muchos productos comerciales es una mezcla de químicos, maltodextrina, sucralosa y otros endulzantes artificiales, que no solo no ayudan, sino que pueden empeorar tu resistencia a la insulina. Es una trampa, una que se vende como saludable, pero no lo es. Lo que quiero que conozcas es la stevia en su forma pura, la que usaban los pueblos guaraníes en Sudamérica mucho antes de que existiera la diabetes como diagnóstico clínico. Ellos no la usaban solo para endulzar infusiones, la consideraban una planta medicinal. Y no se equivocaban. La stevia auténtica, la de hoja verde, la que puedes secar en casa o usar en infusión, tiene propiedades extraordinarias. Estudios recientes han demostrado que los estebiócidos presentes en esta planta tienen la capacidad de estimular el páncreas, ayudando a producir insulina de forma más eficiente. Y no solo eso, también tiene efectos antiinflamatorios profundos que protegen órganos como los riñones, la retina y los vasos sanguíneos. Es, en otras palabras, un regulador natural del azúcar, sin efectos secundarios agresivos. Recuerdo el caso de una paciente, Carmen, 67 años, sevillana de carácter firme y dulce sonrisa. Llegó a mi consulta frustrada porque su médico anterior le había dicho que tendría que resignarse a los medicamentos de por vida. Carmen no tenía miedo a los tratamientos, pero quería saber si había otra manera, algo más natural, menos invasivo. Le hablé de la stevia, pero no del sobrecito que se compra en la farmacia. Le enseñé a preparar una infusión con las hojas secas. Le expliqué cómo observar su cuerpo, cómo medir sus niveles, cómo combinarlo con una alimentación sin extremos. 2 meses después, volvió con un rostro iluminado. No solo había estabilizado su glucosa, sino que también dormía mejor y sentía menos ansiedad por lo dulce. Me dijo: doctor, por primera vez no me siento castigada por lo que como. Historias como la de Carmen no son milagros. Son el resultado de entender el cuerpo como un sistema inteligente, no como una máquina defectuosa que necesita piezas nuevas cada vez que algo falla. Y la stevia, bien usada, se convierte en una herramienta poderosa dentro de ese enfoque. Ahora bien, como médico, debo hablar con responsabilidad. No todo el mundo debe usarla igual. En personas con presión baja, por ejemplo, puede tener efectos leves, porque también contribuye a relajar los vasos sanguíneos. Por eso siempre recomiendo comenzar con dosis pequeñas, observar reacciones y nunca dejar de consultar con un profesional. Pero si se incorpora de forma gradual, con atención y respeto, sus beneficios son notables. En países como Paraguay, donde la stevia crece de forma silvestre, las infusiones forman parte de la cultura cotidiana. En Japón incluso se utiliza en hospitales como parte de las dietas clínicas para pacientes con diabetes tipo 2. Y eso no es una moda, es el reconocimiento tardío de una sabiduría antigua. A veces me pregunto por qué la medicina convencional ha tardado tanto en aceptar estas evidencias. Tal vez porque la stevia no es rentable, no puede patentarse, no genera dependencia, es solo una planta. Pero esa sencillez es precisamente su virtud. Hoy, desde mi retiro, veo como muchas personas mayores comienzan a redescubrir estos aliados naturales, porque están cansados de sentir que cada comida es un enemigo, cansados de pensar que comer con sabor es sinónimo de enfermarse. Y la stevia viene a romper esa creencia. Ofrece una dulzura limpia, sin culpa, sin castigo, algo que con honestidad pocas cosas pueden ofrecer. Si decides probarla, hazlo con conciencia. Elige hojas secas de buena procedencia, evita los productos refinados y sobre todo escucha tu cuerpo, porque cuando empiezas a darle lo que necesita, no solo lo que le exigen las etiquetas, él responde con gratitud.
En el próximo capítulo te hablaré de una planta menos conocida, pero igual de poderosa. Una que no solo regula el azúcar, sino que calma la mente, mejora el sueño y apoya las funciones hormonales. Se usaba en los jardines medievales y era considerada más valiosa que el oro en algunos monasterios. Estoy hablando de la salvia, pero antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. Piensa bien tu resta. ¿Qué eliges hoy para cuidar tu salud? A. Confiar únicamente en productos industriales con etiquetas prometedoras. B. Explorar lo que la naturaleza te ofrece, con conocimiento y responsabilidad. Escríbelo en los comentarios. A o B. Me interesa saber cómo piensas, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver la medicina para siempre. Durante todos mis años como médico, aprendí a ver el cuerpo humano no solo como una maquinaria biológica, sino como un delicado sistema emocional, energético y espiritual. He visto cómo un mismo tratamiento puede tener efectos diferentes dependiendo del estado emocional del paciente. He visto niveles de azúcar dispararse en personas que acababan de vivir una pérdida, una discusión o simplemente una etapa de estrés constante. El metabolismo, y en especial el manejo de la glucosa, no es solo una cuestión de alimentación, es también una consecuencia directa de nuestro estado mental, y eso durante mucho tiempo fue subestimado por la medicina moderna. Recuerdo con mucha claridad a un paciente que me marcó. Don Ernesto, 72 años, viudo desde hacía poco. Sus análisis mostraban un descontrol progresivo de la glucosa, a pesar de que su dieta era relativamente estable. Cuando indagué más allá de los resultados, descubrí que apenas dormía, que se despertaba con ansiedad y que su mente estaba envuelta en pensamientos de culpa, tristeza y preocupación. Fue entonces cuando entendí que no podía ayudarlo solo con medicación o pautas dietéticas. Necesitaba algo que calmara el ruido interior, algo que trajera paz a su sistema nervioso. Y fue así como le hablé por primera vez de dos plantas que, aunque no aparecen en las guías clínicas oficiales, han sido utilizadas por siglos en la medicina popular con efectos sorprendentes: la salvia y la menta. La salvia, cuyo nombre viene del latín salvare, sanar, fue considerada en la Edad Media como una planta sagrada. En los antiguos monasterios europeos, los monjes la cultivaban y la usaban no solo para aliviar problemas digestivos, sino también para restaurar el equilibrio del cuerpo cuando había agotamiento nervioso, insomnio o alteraciones hormonales. Con los años, la ciencia ha comenzado a mirar más de cerca esta planta milenaria. Estudios recientes demuestran que la salvia puede mejorar notablemente la sensibilidad a la insulina y reducir el pico de glucosa que se produce después de las comidas, lo que médicamente llamamos glucosa postprandial. ¿Cómo lo logra? Gracias a compuestos como el ácido rosmarínico y ciertos flavonoides, la salvia reduce el estrés oxidativo en el cuerpo, que es uno de los grandes enemigos del páncreas y de los receptores de insulina. Un cuerpo inflamado y estresado responde mal, pero cuando se reduce esa inflamación interna, las células vuelven a escuchar las señales del metabolismo. Y algo tan sencillo como una infusión de salvia al final del día puede marcar una diferencia real en cómo el cuerpo procesa el azúcar. En muchas regiones del Mediterráneo, la salvia es parte de la cultura cotidiana. En Italia, por ejemplo, es común beberla después de la cena. Y no se trata de superstición, sino de sabiduría popular basada en siglos de observaciones. Siempre recomiendo empezar con infusiones suaves, sobre todo si la persona toma medicamentos anticoagulantes o tiene presión arterial baja. Como todo en la naturaleza, su uso debe ser respetuoso y dosificado, pero bien incorporada, puede ofrecer no solo mejor control glucémico, sino también un sueño más profundo, menor ansiedad nocturna y una digestión más armoniosa. La otra planta que quiero compartir contigo es quizás más conocida por su aroma que por su valor medicinal. Me refiero a la menta, esa hoja verde que asociamos con frescura, con limpieza, con descanso. Pero detrás de su sabor refrescante hay mucho más. La menta es una planta que actúa sobre el sistema nervioso de una forma sutil pero poderosa. Y como te decía al principio, el sistema nervioso y el azúcar están más conectados de lo que imaginas. Cuando una persona vive en estrés constante, y créeme, muchas personas mayores viven así, aunque no lo digan, el cuerpo empieza a producir cortisol en exceso. El cortisol es una hormona de defensa, útil en momentos de peligro real, pero devastadora cuando se activa crónicamente.
Uno de sus efectos principales es elevar el azúcar en sangre, como si el cuerpo se estuviera preparando para huir. Pero en la vida moderna, ese peligro no es una fiera, sino una preocupación constante, una soledad silenciosa, una angustia emocional que nunca se resuelve. La menta en infusión tiene la capacidad de calmar ese sistema nervioso, reducir el cortisol y por lo tanto estabilizar indirectamente los niveles de glucosa. Además, contiene mentol y ácido ascórbico, compuestos que ayudan a que las células absorban mejor la glucosa, es decir, a que el azúcar llegue donde debe llegar, sin quedarse flotando en la sangre y causando daño. He recomendado infusión de menta a muchos pacientes mayores que sufrían de nerviosismo, digestión lenta, hinchazón o insomnio leve. En la mayoría de los casos, al cabo de unas semanas de uso constante, los beneficios no se hacían esperar. Menos fatiga, menos azúcar, mejor digestión y sobre todo, una sensación general de bienestar. Y es que el cuerpo humano no necesita ser forzado a la salud, solo necesita que lo escuchen. Y a veces, todo lo que pide es una taza caliente de algo vivo, algo que venga de la tierra, algo que hable el mismo lenguaje que sus células. Por eso, la salvia y la menta no son remedios mágicos, pero sí son recordatorios. Nos recuerdan que la salud no está solo en la cantidad de calorías o gramos de azúcar que ingerimos, sino en cómo nos sentimos, cómo descansamos, cómo pensamos. En lugares como Marruecos, la menta es parte de cada comida no solo por costumbre, sino porque ayuda a equilibrar el cuerpo. En la tradición popular de Andalucía se la usa también para baños de vapor, para infusiones de limpieza y como planta protectora. No es casualidad, es sabiduría acumulada, transmitida de generación en generación. Si estás leyendo esto y sientes que tu cuerpo está en desequilibrio, que tu azúcar está rebelde, que tu mente no descansa, tal vez no necesites otra pastilla. Tal vez necesites regresar a lo simple, a lo que calma sin adormecer, a lo que ayuda sin dañar. En el próximo capítulo, quiero hablarte de una planta silvestre que muchos pisan sin saber lo que vale. Crece en los campos, entre las grietas del suelo sin pedir permiso, pero limpia el cuerpo desde dentro como pocas otras. Me refiero al diente de león. Pero antes de eso, te invito a dejarme una respuesta en los comentarios. Respóndeme con sinceridad. ¿Has sentido alguna vez que tu salud emocional afecta a tu cuerpo físico? Ah, sí, lo noto claramente. No, no lo había pensado. Te leo con atención, porque cada comentario es una historia y cada historia es una oportunidad para sanar. Nos vemos pronto. A lo largo de mi carrera como médico, he aprendido que el cuerpo humano tiene una capacidad inmensa para sanarse, pero solo cuando eliminamos lo que lo intoxica. Lo he visto con mis propios ojos, una y otra vez. Personas que sin cambiar mucho su alimentación ni añadir medicamentos nuevos, comenzaban a mejorar simplemente porque su cuerpo empezaba a limpiar lo que antes lo bloqueaba. Y cuando el cuerpo se libera, cuando el hígado respira, cuando los riñones no están sobrecargados, la glucosa también encuentra su camino. Porque muchas veces el azúcar alta no es solo un problema de entrada, sino de salida. Y ahí es donde entran dos grandes aliadas olvidadas, el diente de león y la ortiga. Te lo confieso, durante muchos años pasé junto al diente de león sin prestarle atención. Era una maleza, una planta humilde que crecía entre las grietas del pavimento, en parques, al borde de los caminos rurales. Nunca imaginé que aquella flor amarilla escondía uno de los secretos más antiguos para depurar el organismo. No fue hasta que una colega herborista me habló con convicción de su poder que decidí investigar, probar, observar. Y lo que descubrí fue revelador. El diente de león, conocido científicamente como Taraxacum officinale, es una planta cargada de propiedades terapéuticas. En especial, su raíz y sus hojas contienen inulina, una fibra prebiótica que no solo mejora la flora intestinal, fundamental para el metabolismo, sino que además reduce la absorción de glucosa a nivel intestinal. Esto significa que cuando consumimos una infusión de diente de león antes o después de las comidas, parte del azúcar que ingerimos no llega a pasar al torrente sanguíneo. Es como si el cuerpo filtrara lo que no necesita. Pero hay más. El diente de león actúa como un potente depurador del hígado y los riñones, dos órganos clave en el equilibrio glucémico. El hígado, como sabes, es el que regula las reservas de glucosa en forma de glucógeno. Cuando está inflamado o saturado por toxinas, pierde esa capacidad. Y los riñones, cuando están fatigados, no eliminan correctamente el exceso de glucosa, lo que agrava el problema.
Por eso una planta que los alivie, que los regenere, que los estimule a trabajar sin sobrecarga, es una herramienta poderosa para el control natural del azúcar. En Alemania, se prescribe en forma de infusión como parte de protocolos para el manejo de la diabetes tipo 2. En México, muchas familias rurales preparan té de diente de león con limón para limpiar la sangre sucia, como le llaman popularmente al exceso de toxinas. Y no están tan equivocados. El conocimiento popular, cuando se observa sin prejuicios, suele tener raíces más profundas de lo que creemos. Eso sí, como siempre digo, no todo lo natural es automáticamente seguro. El diente de león, aunque noble, tiene un efecto diurético potente. Por eso no es recomendable para personas con enfermedades renales graves o que están tomando medicamentos diuréticos. Además, no debe tomarse en exceso. 3 semanas de uso diario, luego una pausa, es un protocolo razonable para evitar efectos secundarios. Cuando un paciente mío comienza a incorporar esta planta, muchas veces me cuenta que en pocos días nota menos hinchazón abdominal, mejor digestión y una sensación de ligereza que no venía de una dieta milagrosa, sino de algo más profundo, la limpieza. Porque como le digo siempre a mis pacientes, a veces no se trata de agregar cosas, sino de soltar, de limpiar lo que sobra. Ahora, si el diente de león limpia, la ortiga nutre, regenera y activa. La ortiga, con sus pequeños pelos urticantes que muchos temen, es en realidad una de las plantas más potentes que existen en fitoterapia. Desde tiempos antiguos se ha usado como planta de supervivencia, por su capacidad de crecer en casi cualquier terreno, por su riqueza mineral y por sus propiedades metabólicas. Pero lo que más me interesa a mí como médico es su impacto directo en la regulación del azúcar. La ortiga contiene flavonoides, lectinas y compuestos bioactivos que ayudan a mejorar la captación de glucosa por parte de las células. Es decir, no solo limpia la sangre, sino que enseña a las células a abrirse de nuevo a la insulina. Muchas veces el problema no es que el cuerpo no tenga insulina, sino que las células se han vuelto resistentes a ella, como si ya no escucharan. La ortiga reduce esa resistencia. Además, actúa como antiinflamatorio natural, lo cual es clave, porque la inflamación crónica, muchas veces silenciosa, es uno de los factores que más afectan la respuesta metabólica. Cuando hay inflamación interna, la señal de la insulina se distorsiona, y cuando esa inflamación baja, todo empieza a ordenarse. Es como si la ortiga quitara el ruido de fondo para que el cuerpo pueda escuchar su propia sabiduría. En países como Turquía o Irán, la ortiga no es considerada una maleza. Se cocina, se hierve, se transforma en sopas, en tortillas, en infusiones. Y no es casualidad que muchas personas mayores en esas regiones muestren una vitalidad notable. La ortiga es rica en hierro, calcio, magnesio, vitamina C, todos nutrientes esenciales para la energía celular y la salud metabólica. Claro está, no todo el mundo puede consumirla directamente del campo. Las hojas frescas deben hervirse o secarse para eliminar su efecto urticante. También existen versiones en cápsulas o polvo. Pero como médico, siempre recomiendo comenzar con infusiones suaves, bien preparadas, especialmente si la persona está tomando medicación para la presión arterial o anticoagulantes. La clave, como siempre, está en la moderación y el acompañamiento consciente. He visto casos extraordinarios. Personas que sufrían de fatiga crónica, de sed constante, síntomas típicos de glucosa alta, y que tras 2 o 3 semanas de tomar infusión de ortiga, reportaban no solo más energía, sino también mejor control glucémico sin cambiar radicalmente su dieta. Es un testimonio silencioso del poder que tiene la naturaleza cuando se la respeta y se la integra con conocimiento. Quiero que entiendas esto. Cuando el cuerpo está inflamado, estresado y saturado, ninguna medicina hace milagros. Pero si lo desintoxicas, si le das espacio, si lo nutres, empieza a responder. La insulina vuelve a hacer su trabajo. Las células despiertan. Y tú recuperas algo que creías perdido, el equilibrio. En el próximo episodio te hablaré de una planta que probablemente tienes en tu cocina, pero que no sabes todo lo que puede hacer por tu páncreas. Se usaba en rituales antiguos, en guisos tradicionales, y hoy la ciencia la está redescubriendo. Es silenciosa, pero poderosa. Antes de irme, déjame hacerte una última pregunta para reflexionar. ¿Qué sientes que necesita hoy más tu cuerpo? A. Agregar más suplementos, más cosas nuevas. B. Eliminar lo que ya no sirve, depurarse desde dentro. Escríbelo en los comentarios, porque a veces el primer paso para curarse es simplemente vaciar lo que nos sobra.
Nos vemos pronto. A lo largo de mi vida como médico, he aprendido que la sanación verdadera no siempre viene de lo nuevo, de lo moderno o lo brillante. Muchas veces, la respuesta que estamos buscando ha estado siempre a nuestro lado, en silencio, escondida en las cosas más simples. Me ha ocurrido muchas veces ver a pacientes buscar soluciones complejas cuando en realidad lo esencial estaba en su propia cocina. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo que hemos normalizado sin darnos cuenta de su poder. Porque hay plantas que, aunque no griten ni se vendan en envases llamativos, protegen tu cuerpo desde dentro como fieles guardianes. Me refiero al laurel y a la canela de Ceilán. Quiero comenzar por el laurel, una hoja que acompaña nuestros guisos, caldos y platos desde hace generaciones. Cuando la echamos al agua caliente para dar aroma, no imaginamos que también está entregando compuestos que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación celular y apoyar al páncreas en su función más delicada, regular el azúcar en la sangre. En mi consulta, he visto cómo pacientes con resistencia a la insulina mostraban mejoras notables al incorporar infusiones de laurel en su rutina diaria. Pero claro, eso no es magia, es ciencia y también sabiduría ancestral. El laurel, cuyo uso data de la antigua Grecia, no solo era símbolo de victoria y sabiduría, también se utilizaba en infusión para tratar lo que los médicos de entonces llamaban fuegos internos, alteraciones metabólicas que hoy entendemos como desórdenes del azúcar y del colesterol. Estudios clínicos más recientes han confirmado que tomar infusión de laurel durante 30 días puede reducir hasta un 20% la glucosa basal. Esto se debe a sus aceites esenciales como el eugenol y el cineol, así como a sus propiedades antioxidantes. No solo actúan directamente sobre el páncreas, sino que también contribuyen a disminuir los triglicéridos y el colesterol LDL, que casi siempre están elevados en personas con metabolismo alterado. Recuerdo el caso de Magdalena, una mujer de 65 años, que me contaba que desde niña su madre le ponía una hoja de laurel en el zapato para alejar el mal. Nunca entendió esa costumbre hasta que años después, enfrentando un inicio de diabetes, decidió volver a preparar el té de laurel que su abuela tomaba cada noche. Le sorprendió descubrir que tras algunas semanas no solo bajó su glucosa, sino que su digestión mejoró, su apetito se estabilizó y su hinchazón abdominal disminuyó. Magdalena no había hecho grandes cambios en su dieta, pero sí había regresado a algo esencial, una planta que actuaba en silencio. La preparación del laurel no tiene secretos. Basta con hervir 2 o 3 hojas secas en una taza de agua durante 10 minutos. Pero, como siempre advierto, no es recomendable combinar esta infusión con medicamentos hipoglucemiantes sin orientación médica, y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben usarla con precaución. Lo natural, aunque beneficioso, también requiere responsabilidad. Ahora bien, si el laurel cuida en silencio, la canela de Ceilán lo hace con dulzura. Y no cualquier canela. La mayoría de las personas consumen canela acacia, que es más económica, pero también más peligrosa en grandes cantidades, porque contiene altos niveles de cumarina, una sustancia que puede dañar el hígado. La canela de Ceilán, por el contrario, es suave, aromática y segura, y más aún, es una aliada científica en la regulación de la glucosa. Durante años, en distintas tradiciones, desde la medicina ayurvédica hasta la cultura árabe, se ha utilizado la canela para estimular la digestión, mejorar la circulación y fortalecer el cuerpo en climas fríos. Pero solo recientemente se ha empezado a estudiar su efecto en personas con diabetes tipo 2. Lo que se ha encontrado es revelador. La canela de Ceilán mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación metabólica y puede disminuir los niveles de glucosa postprandial, es decir, el azúcar que se eleva después de las comidas. En Sri Lanka, su país de origen, muchas personas mayores inician el día con agua caliente y una pizca de canela de Ceilán. No lo hacen por moda, sino porque forma parte de su cultura de prevención. Cuando mis pacientes me preguntan cómo incorporarla, les recomiendo comenzar con pequeñas cantidades, media cucharadita al día en el café, en batidos, sobre la fruta o simplemente en infusión. No hace falta más. Su efecto, aunque suave, es acumulativo. He visto cómo personas con antojos constantes de azúcar empezaban a sentir menos necesidad de comer dulce al cabo de unos días de usar canela auténtica. También reportaban más claridad mental, menos fatiga y una digestión más fluida.
Y es que la canela no solo actúa sobre el azúcar, sino también sobre el cerebro y el corazón, gracias a sus antioxidantes naturales. Eso sí, como siempre les digo a mis pacientes, lee la etiqueta. Si el precio es muy bajo, probablemente no sea canela de Ceilán, aunque lo diga el envase. Buscar una fuente confiable, preguntar en herboristerías de confianza o tiendas especializadas puede marcar la diferencia entre obtener un remedio real o caer en un engaño disfrazado de salud. Después de recorrer contigo estas 7 plantas, la stevia, la salvia, la menta, el diente de león, la ortiga, el laurel y la canela de Ceilán, quiero dejarte una idea clara. El cuerpo quiere sanar, si tú lo permites. No necesitas cambios extremos, ni vivir con miedo a la comida. Necesitas saber qué incorporar con conciencia, cómo usarlo bien y, sobre todo, respetar los tiempos de tu propio organismo. Hoy más que nunca, creo que volver a lo simple no es retroceder, sino avanzar con sabiduría. La naturaleza ha puesto frente a nosotros herramientas suaves pero profundas, y nosotros con respeto y constancia podemos usarlas para vivir mejor. Para cerrar este ciclo, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Qué te resuena más en este momento de tu vida? ¿Controlar mi azúcar solo con medicamentos y sacrificio? B. Buscar equilibrio con lo natural sin renunciar al placer de vivir. Escríbeme tu respuesta en los comentarios. A o B. Cada letra es una decisión y cada decisión abre un nuevo camino. Nos vemos en el próximo encuentro y gracias por permitirme seguir enseñando, incluso después del retiro. Porque ser médico para mí nunca dejó de ser un acto de amor. Después de recorrer contigo este camino de conocimiento, desde la dulzura curativa de la stevia hasta la calidez protectora de la canela de Ceilán, quiero que tomemos un momento para reflexionar juntos. Lo que hemos explorado en estas entregas no son simples consejos de herboristería ni recetas populares sin fundamento. Son, en realidad, puertas abiertas hacia una forma más consciente, más respetuosa y más humana de cuidar la salud. A lo largo de mi vida como médico, aprendí que el cuerpo humano es una orquesta compleja, pero profundamente sabia. Cada órgano, cada célula, cada emoción juega un papel crucial. Y si algo he visto una y otra vez en mis pacientes, especialmente en los mayores, es que el cuerpo responde con gratitud cuando se le trata con respeto. No siempre necesitamos medicamentos más fuertes, ni más controles, ni más prohibiciones. A veces, lo que más necesitamos es volver a lo esencial. Respirar mejor, dormir mejor, comer con placer pero sin culpa, moverse con alegría y conectar con lo que la naturaleza nos ofrece sin ruido, sin efectos secundarios y sin marketing agresivo. Las 7 plantas de las que hemos hablado no son milagrosas. No van a reemplazar tratamientos médicos cuando ya hay complicaciones severas, pero sí son preventivas, equilibrantes, potenciadoras. Cada una de ellas, la stevia, la salvia, la menta, el diente de león, la ortiga, el laurel y la canela de Ceilán, tiene algo que ofrecer. Algunas ayudan a reducir el azúcar directamente, otras mejoran la digestión, otras calman el sistema nervioso y todas, en conjunto, permiten que el cuerpo retome su capacidad de autorregulación. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a confiar más en las soluciones rápidas que en los procesos naturales. Pero tú y yo sabemos que la salud verdadera no se construye con prisa, se cultiva, se escucha, se cuida cada día. Y esa es quizás la mayor lección que quiero dejarte hoy. No estás enfermo por ser mayor, estás vivo. Y mientras estés vivo, tienes la capacidad de fortalecer tu cuerpo, afinar tu mente y limpiar tu energía. Y lo puedes hacer sin perder el placer de la vida, sin resignarte al miedo, sin renunciar a tu humanidad. La sabiduría está en tus manos. No se trata de hacer cambios extremos de un día para otro, sino de introducir pequeñas acciones con intención. Una taza de infusión cada mañana, un momento de respiración consciente, un paseo al sol, una comida preparada con cariño. Todo eso es medicina también. Medicina del alma, medicina del tiempo, medicina del respeto. Ahora, me gustaría saber tu opinión sincera para que podamos aprender todos juntos. ¿Cuál de estas afirmaciones representa mejor lo que piensas ahora, después de haber visto este contenido? A. Yo no sabía que las plantas podían ayudar tanto con el azúcar y el bienestar. B. Sí conocía algunos efectos, pero ahora entiendo mejor cómo y por qué funcionan. Por favor, escribe A o B en los comentarios. Me encantará leer tu respuesta y ver cómo este mensaje ha llegado a ti. Y si sientes que este contenido te ha aportado algo valioso, te invito con humildad y cariño a que te suscribas al canal.
Es la mejor forma de apoyar este trabajo y de asegurarte que puedas recibir más información útil, clara y cercana en el futuro. Además, si está en tus posibilidades, puedes hacer una donación voluntaria, por pequeña que sea. Yo ya estoy jubilado, tengo mis años encima, pero elijo seguir compartiendo porque creo que el conocimiento debe circular, especialmente cuando puede cambiar vidas. Cada donación, cada comentario, cada gesto de apoyo me anima a seguir adelante, a investigar más, a grabar con dedicación y a ofrecerte lo mejor que tengo, mi experiencia y mi compromiso con tu bienestar. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por cuidar de ti, que es también cuidar de los que te rodean. Nos vemos en el próximo contenido. Es una queca, bebé.